Vamos a leer. En Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. A ver, cerremos nuestros ojos, vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cuando voy a proclamar tu mensaje, tu palabra, en este, Dios mío santo, ya mediodía, te rogamos, Dios mío, que tú te muevas en medio de nosotros. Te rogamos, Señor amado, que tú toques lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra, poder comprender tus enseñanzas. Señor amado, te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros con poder, que tu Espíritu Santo nos toque, nos quebrante, nos levante, nos perdone, nos santifique, nos purifique, Dios mío santo, y haga una obra especial en nosotros, de tal manera que empecemos a entender la palabra y el Evangelio en el nombre de Jesús, que podamos comenzar a vivir, Dios mío, tu palabra, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y a ti te damos gracias. Amén y amén. Gracias, oh Dios amado. Gracias, Señor. Déjeme decirle, pero déjeme enseñarle un principio. Yo soy de los que pienso, probablemente en este momento hay iglesias que han cerrado. Bajo cualquier circunstancia el culto se vea. Soy de los que pienso así. Tanto así que en mi vida hemos dado tantos cultos. ¿En cuántos cultos yo no he pasado en toda mi vida? ¿No? Y siendo pastor, e incluso hasta bajo tornado, temporada de tornado, hemos estado dando culto. Y hemos visto la gloria de Dios. Y lo he hecho por una simple razón. Y le voy a decir por qué. Porque por otras razones sí hacemos y sí nos sacrificamos. Si ahora mismo usted se enferma, usted es capaz, no le importa la lluvia, no le importa nada, ¿para dónde usted corre? Para un hospital. Y los que están enfocados en el dinero, ahora mismo, si usted va a Guayaquil, puede estar cayendo un torrencial de agua. Pero están todos los empleados y están todas las tiendas abiertas. Y solamente con un fin, vender y hacer dinero. El dinero es más que Dios. La comida es más que Dios. Ahora mismo usted no tiene nada que comer, ¿y qué hace? Usted no mira que está lloviendo, puede estar cayendo raíles de punta del cielo. Que usted ve cómo los esquiva, pero va a la tienda y compra. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Por supuesto que lo hacemos. Y comemos y lo hacemos por algo que nos satisface un ratito, porque mañana tenemos que volver a la tienda a correr. Y digo mañana por decir algo, probablemente a las 2 o 3 horas, sobre todo cuando llueve, hace mucha hambre. A las 2 o 3 horas no hay nada que comer y vuelve a salir, así caiga lo que caiga del cielo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ustedes saben que sí lo hacemos. ¿Ya? Y buscamos lo que está abierto ahí, y marcha todo porque marcha. Y nos comemos todo lo que aparezca. Y yo le digo, si estas cosas, hacemos estas cosas, por el dinero que hoy tenemos y mañana se acaba, por la comida que luego nos da hambre, ¿cuánto no más Dios que nos da todas estas cosas?
¿Cuánto nomás por Dios? No. Entonces, ustedes que están comenzando a caminar en Cristo, por eso les dije a ustedes, vengan, si yo tuviera que ir a su casa a darle el estudio, y Dios me pruebe en esto, créame lo que usted, así vea que esté lloviendo fuerte, no diga, el pastor no va a venir, siéntese con su Biblia a esperar, porque de que le caigo, le caigo. Así mojado, como sea, pero le caigo. Aunque sea nada más para darle el estudio y venirme, regresarme con la misma. Porque son principios de Dios. Porque Dios ha bendecido mi vida. Por agradecimiento a Dios yo hago esto y mucho más. Y esto no es nada comparado con lo que han tenido que hacer otras personas. Por ejemplo, si usted analiza la historia de la iglesia, cuando persiguieron a la iglesia, muchos los quemaron. Hubo un hombre, le voy a hacer esta historia, un hombre que era obispo de una iglesia, que no me acuerdo el nombre de él ahora, una pena no me acuerdo el nombre ni de la iglesia que era, pero narra la historia de este hombre, que él mismo dice que lo cogieron, tenía 85 años, era un pastor de 85 años, había sido pastor de esa iglesia que Juan, el apóstol Juan, lo había dejado. Cuando vino la persecución a la iglesia lo cogieron y lo pusieron encima de una hoguera. ¿Usted sabe lo que es una hoguera? Lo amarraron arriba de leños y le dijeron, si tú niegas a Jesús, te perdonamos la vida. No pasa nada. Todo delante de todos los feligreses y delante de todos los fieles. Él dijo unas palabras que a mí me han impactado toda mi vida. Dice, si en 85 años que yo tengo, Dios ha sido bueno y fiel conmigo, ¿cómo usted cree que en estos momentitos que voy a pasar en esta hoguera voy a negar a Jesús? Méteme candela. Y le metieron candela. Se quemó. Pero había entendido que valía la pena aguantar unos minutitos, que pasar una eternidad sin Cristo. Había comprendido el Evangelio. Y si pensamos en, por ejemplo, en el apóstol Pedro, la Biblia no habla de estas cosas, pero la historia del apóstol Pedro fue impresionante. Lo cogieron y le dijeron, te vamos a crucificar como lo hicimos con Cristo. Y él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíqueme, pero boca abajo. Lo cogieron, lo crucificaron, lo pusieron boca abajo. Y ahí murió. El único de los apóstoles que quedó vivo fue Juan. Y fue desterrado, lo mandaron a una isla que se llama la isla de Patmos, donde escribe Revelaciones. Es una isla, imagínate tú que te coges y te digan, sí, ya, tú eres bacán, toma, boom, y te suelten en una isla, solo, en un pedacito de tierra. Ahí estuvo y escribió Revelaciones, hasta que salió de ahí. Pero estuvo, no me acuerdo cuántos años estuvo solo ahí, abandonado en una isla. Así eran los castigos que hacían antes, esta clase de castigos. Que si aún esta gente sufrieron por causa de Cristo, por causa del Evangelio, nosotros, le digo, la lluvia, uno se moja y después se seca. Ser cristiano hoy, nada más tienes que luchar contra ti mismo, nada más. Antes tenías que luchar contra todo el mundo, tenías que luchar contra tu familia, tenías que luchar contra la muerte, porque te costaba la cabeza. Decir que era cristiano, en aquel entonces, era que te cogieran y ya tú sabes. Te cogían y te daban candela. Hoy es nada más asistir y creer y vivir. Tenemos el privilegio de vivir, creer por Cristo. Bien, vamos al contenido de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, está una de las revelaciones más grandes que el Señor Jesucristo nos dio. Una de las lecciones más grandes que el Señor Jesucristo nos dio. Tú dices, pero pastor, aquí solamente habla sobre lo que pasó a Jesucristo, cómo el diablo tentó a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿usted cree que lo mismo que hizo el diablo con Cristo no lo puede hacer con nosotros? Si se atrevió a hacerlo con Jesucristo, que sabía que era el Hijo de Dios, ¿no lo va a hacer con nosotros? Es fresco, es atrevido. Y digo, y no lo hizo una vez, lo provocó 3 veces a Jesús. Es persistente. Entonces, estas cosas que no están en la Biblia por gusto, están para darnos una enseñanza. Todo lo que usted tiene en la mano es una enseñanza que nos va a servir para toda la vida. Ahora, dice la palabra de Jesús. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado al desierto? Jesús, por el Espíritu. El Espíritu, mire su Nuevo Testamento, ¿en qué está? ¿Minúscula o mayúscula? En mayúscula. ¿A qué Espíritu se refiere entonces? Al Espíritu de Dios. Le enseñé que la mayoría cuando usted lee la Biblia, usted ve un espíritu con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu.
Cuando ve con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu, por el Espíritu fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y con un objetivo. Dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Así dice la palabra de Dios. ¿El desierto qué significa? ¿Usted tiene idea de lo que es un desierto? ¿Hay agua en un desierto? ¿Hay comida en un desierto? ¿Hay gente que te acompaña al desierto? Si el Espíritu de Dios te dijera, ahora mismo te voy a valer y te voy a montar en el medio de un monte, llévate a otro. ¿Haríamos eso? Tendríamos que ser muy cristianos. Pero servirme a mí significa ya que no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que yo te mande. Eso es lo más duro. Pero le voy a decir una cosa, con todo lo que he aprendido en mi vida, sobre todo aquí, que a veces la gente son muy injusta, prefiero servir a Dios que a cualquier persona. Se lo digo con todo el corazón. Jesús, cuando te llama, sabe cuidarte bien y te paga bien también. Y no te lleva a cualquier lugar. Tiene que hacer grandes sacrificios, sí. Pero ¿qué quiero decirle con estas cosas? Que a veces estamos nosotros tan cómodos que no queremos escuchar la voz de Dios. Y yo venía por todo el camino pensando esto, bueno, ¿qué yo hago aquí viajando? ¿Qué hago aquí manejando? Pero le dije estas palabras, yo por servir al Señor voy donde sea y vivo donde sea. Pero en el fondo de mi corazón dije, aquí yo no voy a vivir. Usted se ha encontrado en eso, ¿no? A veces uno expresa cosas, pero piensa otras. Y todavía en el nombre que uno tiene que tener la cabeza puesta en su lugar, dice. No, yo tengo que tener puesta la cabeza en mi lugar. Yo tengo que pensar en mi mujer, en mi hija. Y yo venía y yo decía ahí, Señor, venía usted el camino. Yo estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Pero piensa bien lo que vas a hacer. Y me fui a la casa y empecé a orar diferente. Mi oración era esta. Cuando llegué a Guayaquil, que se fueron los gringos, mi oración era esta. Señor, no los traiga más. Si voy a ir para allá, que seas tú. Pero en el fondo le estaba diciendo, no, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Así, algo así. Que seas tú, que seas tú, que seas tú. Después que estaba sentado aquí y que se fueron todo el mundo, lo primero que dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Yo no conozco a nadie. Caigo aquí como si fuera un helicóptero. Tú ahora vas a vivir ahí y ahí levanta la iglesia. Esa fue una de las cosas más grandes que he tenido que vivir. Usted no sabe si ese cuartito hablara, donde yo me siento y donde están las computadoras, ¿cuántas cosas no dijeron? Las lágrimas que he derramado y las cosas que he dicho, Señor, ¿qué hago aquí? Y ahora que estoy aquí, ¿qué hago? ¿Cómo fue que me trajiste para acá? ¿Cómo fue que yo caí aquí? Pero lo más bonito que hay es la disposición a Dios. Entendí, en esta etapa, ustedes me han enseñado mucho, le voy a decir, me han enseñado a conocer que la iglesia, si la levanto yo, es mía. Tendrían que venir aquí y cantarme a mí. Tendrían que venir aquí y esos coritos que cantamos aquí para el Señor, bueno, tienen que cantarlo para mí porque la iglesia he levantado yo con mi esfuerzo, con sacrificio. Ustedes se han convertido a mí. Pero si yo les dijera que ustedes ninguno han venido por mí, yo he sido solamente el medio. Porque cada mañana me he levantado y le he dicho a Dios, Dios, ya estoy aquí, úsame. Ya que me trajiste aquí, sé tú. Supongo que si tú me pusiste aquí es porque tú tienes gente aquí. Porque si no, tú no me trajeras para acá. Ya tú tienes la gente aquí, ya tú sabes quiénes son los que van a corresponder a tu llamado. Pues, ¿dónde están? Yo no los conozco, tú sí los conoces. Porque yo, cuando no los conocía a ustedes, había alguien que sí los conocía a ustedes. El mismo que me trajo a mí aquí, ya estaba en sus casas, ya estaba tratando con su vida, ya estaba hablando a sus corazones. ¿O ustedes creen que ustedes están aquí por casualidad? Ah, porque me conocieron, están aquí. No, ustedes están aquí por la misma razón y por la misma persona que también me puso a mí aquí, cuando yo no pensaba ni venir para acá. Yo no sabía ni dónde estaba Crucita. ¿En qué parte del mapa pudo haber estado? Ustedes no están por casualidad, ustedes no cayeron aquí, de Marte, ni de Júpiter, ni de la Luna. Ustedes están aquí porque Dios lo ha traído aquí. ¿Sabe una cosa? Pero lo más lindo que hay es saber escuchar la voz de Dios y saber corresponder a la voz de Dios, como lo hizo Jesús. Y por eso le contaba todas estas cosas. Porque muchas veces buscamos nuestro beneficio, pero no el beneficio de Dios. Y si sabemos buscar los beneficios de Dios, entonces Dios sabrá darnos beneficiando a nosotros. Esa es la clave del cristianismo. Ahora, vamos a ir al versículo 1. Mire el versículo 1 que es importante. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Usted cree que si Jesús no hubiera dicho al Espíritu de Dios, yo me someto a ti, Dios, hubiera ido al desierto?
¿Hubiera ido? ¿Qué hay en un desierto? Ustedes mismos lo han dicho. Nada. No hay nada. ¿Y usted sabe por qué Jesús fue? Le voy a decir por qué fue. No porque hubiera algo en el desierto. No porque hubiera algo en el desierto. Jesús fue precisamente porque sabía que Dios iba a hacer algo con él en el desierto. Por eso es que fue al desierto, si no, no hubiera ido. La razón por la que Jesús fue al desierto es por obediencia. Yo no tengo que entender qué es lo que tú vas a hacer en el desierto. En un desierto no hay nada. Pero yo sé que si tú me estás llevando al desierto es para algo. Es para algo, es por algo, por alguna razón. Tú me estás llevando a mí al desierto. En un desierto nadie te acompaña. Solo uno, el Espíritu de Dios. El mismo que permite las cosas. Y no necesariamente estar rodeado de arena para saber que está en un desierto. Muchas veces estamos rodeados de gente y estamos en un desierto. Nos sentimos solos, atribulados. ¿No ha pasado una etapa esa en su vida? Que no tiene dinero, estás chido, nadie te quiere, todos te dejan. Y los pocos que tienes hablan más de ti. ¿Ah? ¿No has pasado por eso? ¿O yo soy el único? ¿Sí? Jesús fue llevado a un desierto. Pero en el desierto, vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Y fue llevado al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Con otras palabras, iba a ser probado. Ojo, escucha esto. Ser cristiano, cuando todo va bien, es muy fácil. Eso es lo que está enseñando Jesús con esto. Esto es lo que está enseñando Dios a través de sus palabras. Ser cristiano, cuando todo va bien, es fácil. Ahora, cuando estás en el desierto, es cuando eres probado. En el desierto es donde se aprovecha el diablo. Cuando está en el desierto. Mire usted, pero no llegó de una. ¿Cuándo llegó el diablo? Dice la Biblia, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ojo, escuche, ¿usted sabe lo que es ayunar? No comer nada. En un desierto no había comida y no había agua. Jesús se metió en el desierto 40 días y 40 noches ayunando. En otra versión, dice la Biblia, ayunando y orando. Si lejos de nosotros preocuparnos de los problemas que estamos, en el desierto en que nos encontramos, en la soledad que estamos, en que nadie nos está acompañando, empezaríamos a orar y a ayunar, las cosas serían diferentes. Esa lección nos la está enseñando Jesús aquí. Él lo experimentó. Jesús empezó a ayunar y empezó a orar. Y pasaron 40 días. Cuando el hambre pica, de verdad. ¿Quién aguanta 40 días sin comer y sin beber? Algo sobrenatural. Jesús lo hizo. Ayunó 40 días y 40 noches. Y pienso yo que esperando y diciendo, Señor, Dios, Padre, ¿para qué me has traído aquí? Por alguna razón tú me tienes aquí. Supongo que él estaba esperando que en algún momento llegara la tentación, porque dice que Jesús sabía las cosas. Supongo que él se estaba preparando para el encuentro. Pero lo más importante, o sea, quiero resaltar aquí, es ¿cuándo es que llega Satanás? Esa es la pregunta de los 10 millones. Oh, por ahí está la palabra mágica. Cuando tuvo hambre. El tipo no llegó cuando todavía estaba el hombre tranquilo. ¿Ah? No tengo trabajo, pero tranquila mujer, ahí hay un ahorro que podemos... ¿Cuándo es que llega? ¿Cuándo es que viene a hablar? Cuando ya no tiene, cuando está prácticamente listo. Cuando supongo que ya la presión emocional la tiene ¿dónde? ¿Sí? Ahí es cuando llega. A veces uno no se explica. Usted si ve las noticias, ve gente que se envenena, que se ahorcan, gente que matan a su familia. Y tú dices, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Oiga, usted no se imagina la presión psicológica que tuvo esa persona para hacerlo. Lo que hizo, para ahorcarse. Hay que tener una valentía tremenda para darse candela en algunos casos, ¿no? Imagínate tú, ¿cómo tuvo esa autoestima esa persona para llegar a ese punto, ¿no? Y cómo el diablo le tuvo que haber hablado a la mente y haberle puesto, dale que tú puedes, dale que si eso se te va a acabar los sufrimientos, dale que cuando tú lo hagas ya, listo, esto es un momentito, es un ratito,
y hace una presión en la vida de las personas, una presión que cuando vienes a ver usted no se explica cómo fue que hicieron lo que hicieron. Esas cosas suelen pasar y aquí empieza el principio de por qué pasa. ¿Cuándo es que llegó? Cuando había ¿qué? Cuando Jesús tenía ¿qué? Una fuerte necesidad de comer, ¿sí? Y no había comida, porque todavía tienes hambre y tienes que comer, eso no es problema. Pero cuando tienes hambre y no tienes que comer, ahí empieza el problema. Y no tienes con qué comer. Ahí empieza la crisis. Y no la crisis solo para uno. Muchos problemas hoy de divorcio, ¿usted sabe por qué es? Por problemas económicos. Porque cuando no hay dinero, no tienen facilidad de comer, no tienen una serie de cosas, ¿sí o no? Y entonces, esta crisis comenzó cuando tuvo hambre. Ahí vino ¿quién? El tentador, ¿sí? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué le habló? ¿A qué le habló? Le estaba hablando ¿a qué? Bueno, si tú tienes necesidad, tienes hambre, ¿dónde atacó? A la necesidad que tenía. Tienes hambre, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, ¿por qué te vas a tener hambre? Ahí le fue directo a su fe, su identidad prácticamente, porque ser hijo de Dios es una identidad. Usted si mira su cédula dice, yo soy hijo de fulano y mengano, padre fulano y madre mengana, ¿ya? Y eso es tu identidad, tu apellido es tu identidad. Yo soy Bailón, ¿no? Bailón yo soy Bailón. Pero ser hijo de Dios atacó la identidad espiritual de Jesús y le dijo, ven acá, tú que dices ser el hijo de Dios, primero, estaba reconociendo, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque tú eres un hijo de Dios, ¿por qué vas a pasar hambre? ¿Por qué vas a pasar necesidad? Ahí él cogió la fe, le cogió el cuello de la fe. Empezó a estrecharle el cuello de la fe, para ver qué hice. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo algo interesante. Y respondió y dijo, escrito está. ¿Qué está escrito? A ver, ¿qué está escrito? No solo, léelo, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esta es la palabra escrita. La boca de Dios. Esta es la boca de Dios. La palabra. ¿Dónde está este versículo? Que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí enseña la Biblia, la palabra de Dios, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? O sea, no solo vas a vivir de comida, no solo vas a vivir para la comida. Una vez estuvimos hablando de este tema, ¿sí lo recuerdan? Que le diga, en nuestra mente nada más tenemos pan y trabajamos para comer, solo para comer, y solo para comer, y vivimos para comer. Y la vida se nos va comiendo. Y después cuando morimos somos comida de otros. ¿Sí? El que ser honesto. ¿O tú crees que va a vivir toda la vida? No, la vida se compone de esto también. Hoy nos comemos a otros bichos, después los bichos nos comen a nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solo de pan, sino de palabra. No solo de pan, sino de palabra que sale de la boca de Dios. Mire, qué interesante. Le ataca precisamente a Jesús por este lado. Le dice, y Jesús le dice, y no solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo sí necesito comer, no solo de pan. O sea, no dice que no va a vivir de pan. Necesito comer, pero también necesito edificarme en la palabra de Dios. Estas cosas eran importantes para Jesús. Con esto, cogió y después podemos ampliar más el tema. Ahora, en el versículo 5 dice, entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, vuelve de nuevo, ¿qué vuelve a atacar? Su identidad, su fe. Si eres hijo de Dios, ¿qué dice? ¿Qué le dice? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tus pies
en piedra. Mire, en versículo 5 hay una palabra clave. ¿Qué usa el diablo ahí para tentar a Jesús? Mire usted qué le dice. Es interesante. Usa la Biblia. Empieza a enseñarle a Jesús ¿qué cosa? Biblia. Pero vamos a ver cómo se disfraza una verdad con mentira. Mira, le dijo una parte de la verdad. Sí, porque la Biblia está escrito. Si usted lee el Salmo número 91, el Salmo número 91 está esta palabra precisamente. Esta palabra está en el Salmo número 91, el versículo 11 al 12. ¿Sí? Dice esto. ¿Ya? E incluso este Salmo, antes de unos años atrás se lo recomendaba a gente que no podía dormir. Este Salmo se conoce como la protección de Dios. Salmo 91. Por lo general, muchos cristianos lo leen para buscar protección de Dios. Cuando van a salir a la calle, cuando van a dormir. Te cuento. Salmo 91. Y sin embargo, ese mismo Salmo que nosotros usamos, supuestamente, para que Dios nos proteja, lo usó Satanás para tentar a Jesús. ¿Ah? Para tentar a Jesús lo usó. Le dice, bueno, ahora coge, ¿sabes qué? Estamos aquí arriba. Voy a probar tu fe. Tú no dices que eres hijo de Dios. Ya, pues lánzate. Lánzate de aquí para abajo. Porque dice, escrito está. Con otras palabras, estaba desacreditando la palabra de Dios. Escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Y Jesús qué le dice? Usa también la palabra. En todos los casos Jesús usa la Biblia. En el primer caso, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8:3. Ahora, después le dice, en el versículo número 7, Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Tentar al Señor tu Dios. Si tú sabes que tú te tiras ahí para arriba, ¿qué te va a pasar? Te vas a matar. Eso es tentar. Por ahí, en Guayaquil, conocí un caso que me llamó la atención. Usted sabe que los ladrones oran para ir a robar. Tienen una oración y lo cargan. Los delincuentes lo cargan. Oran. En una ocasión salió en el Extra, que me sorprendió, a un ladrón que mataron en un bus que estaba asaltando. Supuestamente no, estaba asaltando el bus, otra persona que venía en el bus lo mató. Encontraron en los bolsillos del ladrón una oración, buscando protección. ¿Sí? Lo más irónico que Dios no lo protegió. Y digo irónico entre comillas. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? No robarás. Tú tienes que entender que si tú te pasas de esa puerta para acá, yo te voy a matar, porque tengo que proteger a mi familia. ¿Sí me entiendes? El ladrón que entre, tengo que matarlo, no me va a tocar la otra, o porque soy yo o es él. O sea, tiene sentido, tienes que saber que eso va a suceder, eso es de ley. Si tú te subes a un bus, así ores, así clames, así le pida a Dios, le pida a quien le pida, al santo que le pidas, vas a correr el riesgo que te maten. Eso es tentar a Dios. Voy a traficar droga, voy a orar para que los policías no me vean, ¿sí? Y pueda pasar por en medio de los operativos que hacen y no me vean. Si tú estás haciendo cosas malas, es probablemente que el mismo Dios te lleve la policía, porque quiere cosas buenas para ti. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? ¿Acaso es algo bueno que tú te quieras suicidar y te tiras un edificio para abajo? Eso es lo que estaba diciendo el diablo. Tírate para que te suicides. Yo sí he tenido la experiencia de que Dios me ha guardado. Este salmo, este versículo, pero no andando en cosas malas, andando en cosas buenas. Solo el poder de Dios y la mano de Dios puede protegernos de las cosas, pero cuando andamos en la voluntad de Dios, ahí se cumple esta palabra. Con otras palabras, le estaba diciendo el diablo a Jesús, tírate, suicídate. Dice la Biblia que los suicidas no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tú tienes que saber que si tú haces determinadas cosas que son malas, te va a pasar porque te va a pasar. Te van a coger porque te van a coger. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el tipo es persistente. El tipo es persistente. Y te la hace, te la busca hasta que te la puede encontrar. Gracias a Dios que con Jesús no pudo. Pero Santiago por eso dice, resistir al diablo. Resistir la tentación. Y dice, y él huirá de vosotros. Sí, me gustaría abarcar más sobre esto. Si tuvieran Biblia, solamente tengo un Nuevo Testamento y vamos a estudiar la historia de Job.
Es una historia muy bonita. ¿Sí la leíste? ¿Sí la has leído? Preciosa. De cómo el diablo le hizo la vida un yogur. Y hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque cayó hasta enfermo. Perdió los hijos. En un día perdió los hijos. En otro día perdió toda su riqueza. Y en otro día le cayó una enfermedad maligna. Dice que tenía que rascarse con la pared. Dice que el diablo lo enfermó de una enfermedad maligna. Dice que tenía que rascarse con la pared porque nada podía. Y cuando ella estaba así, lo único que le dejó fue la esposa. Y la esposa lo único que le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿De qué te vale seguir siéndole fiel a Dios? Los amigos, no, eso te pasa porque estás en pecado. Te pones a hacer cosas que no es. Bueno, la historia es vacancísima, bien bonita. La historia de Job. Pero él fue fiel a Dios. Y entonces en un momento en su vida, que así como también el diablo le quitó todas las cosas, Dios se lo dio. Y el doble. El doble, le digo, por haber sido fiel. En los momentos difíciles, en el desierto fuiste fiel, le dio el doble, dice que 3 veces más, menos los hijos. Le dio la misma cantidad de hijos, pero tenía el doble, porque los otros estaban en el cielo. Tenía el doble, pero le dio, se hizo más rico y más poderoso que lo que era antes, para que sepa. Ahora, dice la palabra de Dios, escuche, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mire lo que le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué haces? Me adorares. O en otras palabras, me dieras adoración. ¿Qué es lo que busca el diablo? Adoración. Esto es un poco más profundo de lo que usted cree, acerca del diablo. O sea, quién es, cómo opera, cómo se originó, todas estas cosas, que estas clases de estudio, aunque usted crea que nos mueven los cimientos, los aires, bueno, no puede echar miedo en estas cosas, sino que para darlo y para recibirlo hay que estar preparado espiritualmente, porque vamos a estar hablando del enemigo de nuestras almas. ¿Y tú crees que va a estar tranquilo? Dice la Biblia que es enemigo. Un enemigo es un enemigo. Un enemigo donde quiera que te coja te va a dar balas. ¿Tú lo sabes? Sí, aquí se ven. Escuchen esto. Dice, el propósito del enemigo, ¿qué cosa es? Ya le fue claro a Jesús. Le digo, bueno, yo te voy a dar todo esto. Tú ves todo estos reinos, yo se los voy a dar a ustedes. Sí, se postran y me adoran. Si te postras y me adoras, todo esto va a ser tuyo. Eso le dijo el diablo. Ahora, el versículo número 10, ¿qué dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete Satanás porque escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Vete Satanás porque escrito está. Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20, Josué 24:14, 1 Samuel 1:13. Así usted lee estos versículos y otros más, se va a dar cuenta que dice la Biblia que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que está escrito? Al Señor solo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor tu Dios darás adoración y a Él solito servirás. ¿Qué ha hecho el diablo en estos tiempos? ¿Usted cree que si el diablo viniera en este momento y le dijera, yo quiero que usted me adore, usted lo haría? Yo soy el diablo, yo quiero que usted me adore. Yo te voy a prosperar si tú me adoras. ¿Tú lo harías? Y sí, estás loco. Estás loco. ¿Y cómo tú crees que el diablo se va a aparecer? Ahora, él no va a venir como diablo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Esta vez sí le voy a pedir que busquen en su Biblia unos versículos que le voy a dar. 2 Corintios 11:14, sin irse del texto. 2 Corintios 11:14, ¿qué dice? 2 Corintios, ¿sí? 11:14 dice, ¿y Satanás qué hizo? Se viste como ángel de luz, ya, para engañar, se disfraza, dice. ¿Qué se pone? Un disfraz. Usted ha visto lo que es los disfraces, ¿no? A veces hacen en los carnavales, la gente no se disfraza. ¿Qué es lo que hacen aquí? Se visten de qué sé yo, qué sé cuánto, y hacen para fin de año la llorona para pedir dinero. Eso es un disfraz. Se ponen un disfraz con un propósito para lograr algo, ¿no? Ahora, yo le decía, en el versículo número 8, el diablo ya no vino con la Biblia a tentar a Jesús, sino que le mostró su propósito, su visión. Yo quiero, y le dijo, y le habló a la codicia. Por suerte Jesús no era codicioso, porque le dijo, te voy a dar todo esto, te voy a hacer rico, con otras palabras, si tú me adoras. Eso fue lo que le dijo. Otras palabras, yo quiero, lo que ando buscando es adoración. Yo quiero lo mismo que las personas le dan a Dios, yo lo quiero para mí. Por supuesto que si Él viniera como Satanás, usted no lo va a adorar nunca. Pero si viniera como un ángel de luz,
¿qué hace? Confundirlo, porque usted cree es bueno. Y lo voy a decir con esto porque es sensible lo que voy a decir. Usted conoce a veces las revelaciones que hay por ahí, que aparece una virgen y da una palabra de Dios, un mensaje de Dios, tremendo, y dice cosas buenas. Dice Cristo que le obedezca, dice Cristo que le adoren, dice Cristo que le busquen, pero dice Cristo que hagan un templo para mí, que me adoren. Después cogen, hacen un templo y ponen esa misma virgen ahí, y la gente se olvida de adoración a Cristo, del mensaje que dio, y empiezan a adorar a esa virgen. ¿Qué dijo Cristo cuando Satanás lo tentó? Al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo, diga esto, palabra, solo, al Señor tu Dios, es uno, y a Él solo adorarás, y a Él solo servirás. Jesús lo está dejando clarito ahí. ¿Se viste como ángel de luz? Sí. Hace poco estaba viendo por internet una noticia que salió, el mundo entero, que se apareció un ángel en un culto, y lo mandó que lo adoraran, el ángel. Cuando la gente vieron ese ángel, ¿usted sabe qué hicieron? Todo el mundo se tiró de rodillas y empezó a orar. Ojo, los ángeles no piden oración. Si lees Apocalipsis, Juan dice que se le apareció un ángel y él se tiró de rodillas. ¡Ay! Y dice que el ángel le dijo, no, ponte de pie, que yo soy consiervo como tú. Yo sirvo a Dios como lo haces tú. Yo soy un servidor de Dios. Y ahí, si lees la Biblia, te da una serie de ejemplos. Nunca los ángeles piden oración. Solo uno que se disfraza de luz. Solo ese. ¿Cómo hace que te desvíes? Con parte de verdad y la otra es mentira, como hizo con Jesús también. Ahora, ¿qué dijo? ¿Cuál es el consejo que dio el apóstol Pablo con relación a esto? Vamos a leer un momentito Gálatas capítulo 1, versículo 8. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 está la clave de lo que le voy a decir. Mire, qué interesante. ¿Qué dice? Búsquelo para atrás. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ahí está. ¿Qué dice? Versículo 8. ¿Qué dice? Léelo, María, que ya te vi que lo encontraste. Capítulo 1, versículo 8. A ver, que no tenga temor de leer. Te pones nerviosa, dice. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué? Léelo ahí. Más si aún nosotros, por acá. o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea Anatema. A ver, léelo mejor ahí. ¿qué anatema? Ya, ahora vemos. Léelo mejor. El 8, sí. Dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Más, escuche esto. Si somos nosotros, mira, él se pone, si somos nosotros, o un ángel que venga del cielo y anuncie un evangelio diferente a este, sea qué cosa. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anatema? Maldición. Mucha gente, mire usted, y escúcheme, y no es que yo predique contra la Iglesia Católica, no hago eso, no me gusta hablar de estos temas, pero no puedo evitar hacerlo, porque es otro evangelio. ¿Qué tiene relación los santos que hay en la iglesia, la oración a ellos, con lo que dice la Biblia? Desgraciadamente nosotros hemos aprendido eso de ellos, a adorar otras cosas y no a Dios. Pero eso, y a ellos que hacen y practican y no enseñan la palabra de Dios, le dice, ¿cómo les dice? Sean llamados como anatema. Le está diciendo, sean malditos, sean maldecidos. Y no lo juzgo yo. La misma palabra Dios lo está juzgando a ellos. Y un día Dios le pedirá cuenta a ellos por eso. No, yo no pienso ser juez de ellos, ¿no? Ni nada de estas cosas. Pero la Biblia lo dice. Yo tengo que decirlo también. Una de las cosas que Satanás tentó a Jesús fue con esto, con la adoración. Es tan importante la adoración que esto fue una excusa para Satanás y decirle, ¿sabes qué? Si tú te postras y me adoras, yo soy capaz de darte todo. Eso es importante para él. Pero por otra parte, el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado porque se disfraza de ángel de luz para pedir cosas que no están en la Biblia. Y ahí vienen los engaños. El amigo mío, cuando hablé con él, una de las cosas que me habló, mira, Juan José, en nuestra iglesia, él era católico, nuestra iglesia es sobrenatural, mira, me sacó internet un poco de revelaciones, apareció la Virgen Guadalupe por allá, que sí, que no sé qué, no sé cuántito, eso es palabra de Dios, sí es palabra de Dios. ¿Y qué dice más abajito? Esta tierra está consagrada para que haga un templo, me adore. Entonces, ¿eso está en la Biblia? Entonces, ¿por qué la Virgen de Guadalupe
dice parte verdad y parte mentira, ¿por qué no dice que la oración es solo para Dios? Si no me dice que la oración es solo para Dios y que hay que hacerle a ella la oración, entonces es mentira. Se me está disfrazando de luz. Está usando argumentos buenos para cosas malas. ¿Sí comprende cómo funciona esto? ¿O tú crees que Satanás se va a aparecer así, bacán, con cuernos y no, se va a vestir de ángel. Y los ángeles son de ojos azules, rubios, hermosos, que usted lo ve y le va a impresionar. Y va a hacer que usted se postre. Y va a hacer que, aleluya, oh Señor, oh, te adoramos. Ay, gracias. Thank you. En inglés, español, gracias. Eso es exactamente lo que quiero. Ahora más, no, sacrifícate, dame un templo. ¿Sí? Y me pone mi imagen, ponla ahí, en el medio del templo. Oren a Dios, eso sí, oren a Dios. Pero por favor, póngame velita también, arrodíllense delante de mí también. Y oren, mire, yo le voy a enseñar una oración. La oración, una oración, que no me acuerdo ahora el nombre de esa famosa oración, la inventó una monja, que dice que tuvo una revelación y se le apareció un ángel y le dijo, tienes que orar así. No me acuerdo una oración. Pero no era a Jesús ni a Dios, era a Virgen María, la Santa no sé qué, la Santa Inquisición, la Santa no sé cuantito. Imagínese usted cuánta blasfemia. Y te adoramos y te servimos y te queremos, te amamos, te ofrecemos todo, mi corazón es tuyo, Santa María de Dios, Virgen de María, Santa no sé qué. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Maldición, maldición y más maldición. Con otras palabras, aparentemente está orando algo que es real, aparentemente, pero que la Biblia le llama, ¿qué cosa? ¿Cómo le llama? ¿Cuál es la palabra? Anatema. Si no me cree qué es lo que significa la palabra anatema, búsquelo en el diccionario. Y el diccionario le va a decir mucho más cosas que yo le puedo decir. Le dije una nada más de esa suave. Ahora, escucha lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar un último versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Sí le dije, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Ahora, escuche bien. ¿Sí está entendiendo? A mí me interesa que usted entienda la palabra de Dios. ¿Sí? Comprenda. Estamos estudiando es palabra de Dios, la Biblia. No le está hablando el pastor. La misma Biblia le está diciendo las cosas. Vamos allá. Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice? El versículo 18. Colosenses. Yo quiero que lo lea. Léelo usted. Léelo. Escuche. Nadie. A los ¿ve? ángeles entremetiéndose en lo que ha visto vanamente, luchando por su propia mente carnal. Ya. Yo le pregunto, todas esas imágenes que hay por ahí, ¿de dónde salieron? El corazón de Jesús famoso que hay por ahí, ¿de dónde salió? Creo que le hablé de eso. ¿Usted ha visto el cuadro de Jesús? Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús era así? Yo le voy a traer el Jesús de Daule, que es negro. Le voy a traer el Jesús de China, que es chino. El Jesús de África, ¿ya? El Jesús de la Biblia, Le voy a decir quién era el Jesús de la Biblia. Después se lo voy a tener oportunidad de leerle cómo era la apariencia de Jesús. Para ver si era tan hermoso como está ahí. ¿Usted sabe por qué es rubio y ojos azules? ¿Cómo son los europeos? Blancos y azules, y le encanta el pelo largo. ¿Quién nos evangelizó a nosotros? ¿De dónde viene la Iglesia Católica? Italia. ¿Usted sabe dónde está Roma? ¿Usted conoce algún papa que sea negro? La mayoría son ¿cómo? Blancos de ojos azules, porque esa es su naturaleza ya. Son rubios, son blancos. ¿Y cómo tú crees que tenía que ser el Jesús de ellos? ¿Un negro? Ellos lo detestan los negros. ¿Trigueño? Peor, judío. Tenía que ser también un rubio de ojos azules. No podía ser más, ni menos. Y yo pregunto, ¿Jesús era así? ¿Era tan dulce con el cuadro, dice? ¿O se le olvidó que también entró una vez con un látigo a un templo y le dio látigo a todo el mundo y dijo, en mi casa lo han convertido en cueva de ladrones? Se le olvidó también que a los fariseos, a los maestros de ley, decía hipócrita. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Qué le dice? Ustedes léelo ustedes mismos. Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Entonces, nadie los prive de su premio. ¿Ofreciendo qué? Mansedumbre. Sí, dice así. ¿Qué palabra usa ahí? ¿Ofreciendo qué cosa? Afectando humildad. Con otra palabra, ofreciendo. Esa palabra significa ofreciendo. Si lo leemos en otra versión de Biblia, dice ofreciendo humildad y culto. ¿Qué cosa es humildad? Ofreciendo humildad. O sea, cediendo tu voluntad. ¿A qué cosa? A los ángeles. ¿Qué más? Prometiéndose lo que no ha visto, vanamente. Perdón, repite. O sea, estamos adorando cosas que la inventamos ¿en dónde? ¿De dónde salió? Todas esas ideas.
de nuestra propia mente carnal. Yo no sé, pero este versículo, Colosenses capítulo 1, describe sin el ánimo de ofender a nadie. Usted entra a una iglesia católica, lo primero que ve es puros ángeles, gente con alas, qué sé yo, que esto, que lo otro. ¿De dónde salió todo eso? Una vez el amigo mío católico, dime una cosa, te quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Cuántos santos tienen ustedes? ¿Y de dónde salieron? Cada país tiene su cultura, Juan José tiene que entender, cada persona, cada país. Ah, ya entiendo, por eso es que los chinos tienen un Cristo chino, por eso es que los negros tienen un Cristo negro, por eso es que los europeos nos trajeron un Cristo rubio. Si hablar del Arcángel Miguel que está por ahí, ¿será ese el Arcángel Miguel? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo inventó? Hecho de yeso, de madera. ¿Eso te podrá librar de algo? ¿Quién inventó todas esas imágenes? ¿Dios las enseñó? ¿Qué parte de la Biblia están? Tú me lo dices, en qué parte de la Biblia están, y yo me postro también delante de ellas. No, creo que me equivoqué ahí. No lo haría tampoco. Ni estando en la Biblia lo haría. Porque Jesús enseñó esta palabra, que dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú empiezas a vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios, cuando tú empieces a hacer lo que dice la palabra de Dios y sepas soportar y resistir las pruebas, ángeles van a venir y te van a servir. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón